El inframundo, las cárceles, ¿qué sucede con el espíritu, con el alma y el cuerpo? Y veremos también los gritos del infierno, lo que aconteció en Siberia. Hoy el tema va a estar profundo porque vamos a poder entender más sobre áreas que quizás desconocemos, porque poco se habla de estos temas, principalmente porque hay un desconocimiento que es el inframundo. El inframundo es el infierno. Poco se habla del infierno, pero es importante saber. Tenemos que conocer todo, lo que hay en la vida y lo que hay en la muerte, qué sucede y dónde van las personas. Todo eso tenemos que saber para aprender y enseñar también este tema. El inframundo y las cárceles en el mundo espiritual. Poder conocer es importante. Eso nos ayuda a entender cuán importante es saber en que nosotros necesitamos conocer cómo es el mundo real. El mundo real, lo hemos enseñado muchas veces, no es lo que vemos nuestros ojos. Por eso no te enfoques en la materia. No te enfoques en lo que digan las personas. No te enfocas en lo que está sucediendo. Eso no es lo real. El mundo real es más importante que lo que es materia. El inframundo. Hablaremos del Gehenna y el Tártaro, que son lo que hay ahí en ese lugar del inframundo. El inframundo, hay lugares también como el hebreo, el Seol, y el griego, el Hades, que también es el lugar de los muertos, la morada de los muertos. Es un lugar donde sabemos que hay muchas áreas y vamos a ir paso a paso para poder entender el tema sobre los lugares que hay intermedios en el inframundo. La palabra Seol se usa 65 veces en el Antiguo Testamento. Seol se traduce como también hay una traducción que lo habla del infierno, que hay 31 veces que habla la Biblia. 31 veces como la palabra sepulcro, 3 veces que la palabra inglesa pozo. La palabra Hades también se traduce como infierno 10 veces en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios 15:55 aparece como sepulcro. En Apocalipsis 6:8 el caballo amarillo es muerte y infierno, Hades, lo sigue. Esta definición de Hades es la región de los muertos. Como hablaba anteriormente, Seol o Hades es el lugar de los muertos. El Salmo 16, verso 10 dice: porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que el santo vea corrupción. Esa palabra Seol, al hebreo que estamos en el Salmo, es la palabra Hades, que es lo que hablé anteriormente, mundo de los muertos o el lugar de los muertos. Es el lugar subterráneo donde ahí se mueven estos espíritus. A través de esta palabra podemos nosotros entender ya por los términos qué es inframundo, qué es Hades, qué es Seol, que es el lugar de los muertos. Inframundo es el infierno. Se le llama el abismo también, o se le llama el pozo. Éxodo 20, verso 4 dice: no te harás ídolos ni semejanza alguna que lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni debajo de las aguas. Esto es importante también porque muchas veces nosotros hacemos ídolos de cosas. Ejemplo, cuando hay gente que le gusta tener el cuadro de Jesús, el cuadro de la Santa Cena. Eso es idolatría delante de Dios, o más claro, abominación. Todo lo que es una imagen que representa a Cristo se llama idolatría. Y es más, ese Jesús que se presenta como pintura,
que lo hizo Miguel Ángel, no representa a Jesús, sino Miguel Ángel representa a su amante. Miguel Ángel, el que estaba ahí posando era su amante, y lo retrató como Jesús, y hasta el día de hoy todos piensan que es Jesús. Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender a través de esto, que es importante conocer en que Dios no le gusta la imagen. Nosotros no podemos colocar imágenes. Imagen es una foto. Imagen es una pintura. Imagen se puede volver una cosa. Y Dios dice, no lo estoy diciendo yo, lo dice aquí claramente. Dios dice en Éxodo, que es también parte de un mandamiento: no te harás ídolo, ni semejanza. Mire qué importante que dice ni aún semejanza. Alguna de lo que está arriba en el cielo, todo lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, todo lo que está aquí en la tierra, ni debajo de la tierra, ahí entra el inframundo. También nos relata Deuteronomio 5:8, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Nuevamente, este pasaje nos da a entender la importancia de no hacer ídolo. Filipenses 2:10, porque al nombre de Jesús se dobla o se doblará toda rodilla. Mire qué interesante lo que dice: de los que están en el cielo, principados, serafines, querubes, arcángeles, ángeles, y en la tierra, personas, y las que están debajo de la tierra. ¿A qué se referirá debajo de la tierra? Al inframundo. Porque llegará el día en que todos se postrarán ante la presencia de Dios, aún el mismo Satanás. Se postrarán todo espíritu, doblarán rodillas, y al decir que doblará rodillas no es que se van a arrepentir. No está diciendo eso, porque ellos ya tienen su juicio. Lo que está diciendo que reconocerán que siempre fue Jesús o Cristo el mayor, más que todas las cosas en el mundo. El abismo, el inframundo, es el lugar bajo la tierra donde están seres, cada quien donde le haya correspondido estar dependiendo de su estado en la tierra. Ellos están en ese lugar dependiendo de lo que hicieron aquí en la tierra. Ahora, en el infierno, recuerde que cuando digo inframundo, estoy hablando del infierno. Estoy hablando del Gehenna, del griego. También se le llama como el pozo. También se le llama el abismo. Todos esos sinónimos son del infierno. El tema es el inframundo. En ese lugar hay lugares intermedios. Ahora, ¿para dónde va nuestro ser después de la muerte? Hebreos 9:27 nos dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Todo hombre debe morir una vez, y está establecido. Y después de esto, el juicio. Cuando hay una separación en el cuerpo, se tiene que volver a la tierra y a Dios el espíritu. Y el alma se va al paraíso o al inframundo. Lo voy a decir todo más claro con este texto, porque algunos quizás no saben dónde se va el espíritu, dónde se va el cuerpo y dónde se va el alma. La base de este texto sería Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra. ¿Qué es el polvo? El cuerpo. El cuerpo entonces se va a la tierra, se lo comen los gusanos, desaparece. Como era el espíritu, vuelve a Dios. El espíritu es el ruach. ¿Qué es el ruach? El aliento de vida. Si tú hoy estás respirando, es porque está el ruach, está el aliento de vida o el hálito de vida. Ese es el espíritu. Y ese espíritu vuelve a Dios porque es el que lo dio. Y la pregunta es: ¿y dónde está el alma? El alma es el problema. ¿Por qué? Porque según lo que nosotros hicimos aquí en la tierra, en el espíritu y en el alma o en el cuerpo, esa separación ahí va a un lugar de tormento o va a un lugar de descanso. El alma depende del grado de contaminación en donde se envía el alma. El impío es el que no conoce al Señor. Ese es el impío. El inicuo
nunca ha conocido a Dios. Vamos a ver que estas clases de nombres son diferentes también. El impío es la persona que conoció al Señor pero se apartó. Estuvo en la iglesia, conoció los dones, conoció el poder de Dios, tuvo también, hizo milagros, hizo sanidades, se movió dentro de la obra del Señor, tuvo talento, tuvo don, profetizó, danzó, echó fuera demonios, pero se apartó. Cuando una persona conoce a Cristo, se aparta, se le llama el impío. Y esa persona que se apartó, apostató. ¿Quiénes pueden apostatar? Solo los impíos. El inicuo no apostata. Esto es importante también. Apostatar significa rebelarse en contra de la verdad. Apostatar significa rebelarse en contra de la palabra. Apostatar significa rebelarse o violar la ley. Eso significa apostatar. ¿Quiénes apostatan? Solo los impíos. Esto es importante también entenderlo, porque algunos dirán, no, si los que están afuera, ellos son apóstatas. No, no son apóstatas. Los apóstatas son los que conocen la verdad pero se apartaron. Esos son un apóstata. El inicuo jamás va a apostatar porque él está en la mentira. Es importante también aclarar estas cosas. Vamos a los textos de Lucas capítulo 13, verso 25 en adelante. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Mire qué importante. Señor, no profetizamos. Aquí no salva que seamos profetas. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Tampoco salva que eche fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Tampoco salva que hagas muchos milagros. Y él entonces declarará, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Qué importante entonces entender esto, que lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, eso no nos va a salvar. Por eso es que la gente en este tiempo, ¿a quién sigue? ¿A los profetas? ¿A los que echan fuera demonios? ¿A los que hacen milagros? La gente corre en masa buscando ser bendecido. Pero la bendición corresponde siempre, proviene de Dios. La salvación no es por obra. No es por un bautismo tampoco. El ladrón con Jesús lo perdonó y fue salvo y no se bautizó. Esta es otra cosa también que se ha formado como doctrina, porque hay gente que sí es importante hacer estos ritos de Santa Cena, del bautismo, pero hay gente que le obligan que si tú no haces Santa Cena, si tú no te bautizas, no puedes entrar en el reino de los cielos. Eso tampoco es así. Eso ya es extremismo, misticismo, narcisismo, no se entiende. Estos son parte de que si hay que hacerlo, pero en su tiempo. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque hay gente que verá el reino de Dios. ¿Quiénes? Los que se han guardado, los que están, como dice la palabra, con tres cosas: sin manchas, sin arruga y cosas semejantes. Esas tres cosas menciona la Escritura. Para entrar en el reino de los cielos tenemos que entrar sin manchas, sin arrugas, ni cosas semejantes. Ellos verán el reino. Verá el reino. ¿Quiénes verán el reino? Antes que venga la gran tribulación de los 7 años, 3 años y medio y 3 años y medio, viene el rapto de la iglesia o el arrebatamiento. Volamos ante la presencia del Señor en las nubes. Ese se llama el Bemá. Esa es la parucía, la venida de Cristo en secreto. Luego, después de todo eso, nos vamos inmediatamente a las bodas del Cordero, mientras aquí se desatan los 7 años de tribulación. Ahí nosotros veremos el reino. Ahí heredaremos el reino y entraremos en el reino. Avanzo porque es un tema muy profundo también. ¿Qué sucede con el que nunca quiso recibir a Cristo en su corazón? Ese le llama el inicuo. Se fija que diferente al impío, el impío estuvo dentro de la iglesia. Cantó, profetizó, echó fuera demonios, hizo muchas cosas, pero se apartó y pasó a ser un impío, apostató. Pero el inicuo jamás quiso recibir a Cristo, jamás quiso aceptarlo,
se rebeló en contra de Cristo, se burló en contra de Cristo, se burló de los cristianos, nunca que recibió a Cristo en su corazón. Ese se llama el inicuo. Alguien que no acepta a Cristo, no le importa nada de Cristo. ¿Qué pasa con él? El alma, Juan capítulo 3, verso 17, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero Juan 3:18, los versos claramente nos dice, el que cree en él cree, en Cristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Quién es el que ya ha sido condenado? El inicuo. Porque el inicuo jamás quiso creer. Y como jamás quiso creer, ya es condenado. ¿Se fijan qué importante saber estas dos palabras? ¿Qué es un impío? ¿Qué es un inicuo? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La salvación no es para todos. Hay creación y hay formación. Mas todos los que le recibieron le dio potestad de la auxoxia, de ser hijo de Dios. Cuando nosotros pasamos a ser hijos de Dios, entonces ahí es muy diferente, que más que somos creación, más que somos formación, pasamos a ser hijos de Dios. Ahí aplica Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, Él nos colocó nuestro nombre en el libro de la vida. Ahí pasamos a ser hijos de Dios. La salvación es para los hijos de Dios. Ahora, si alguien está en el mundo y está dentro de lo que Dios va a hacer de salvarlo, ellos van a ser hijos de Dios. Ahí van a ser hijos de Dios. Todos somos creación, pero no todos somos hijos de Dios. Ahora, el lugar intermedio del Gehenna, que es el infierno, es el inframundo, está en el centro de la tierra. Escuche, porque le voy a dar en esta enseñanza algo muy profundo para que usted entienda dónde está ese lugar, a cuántos kilómetros más o menos está en el centro de la tierra. Todo esto lo vamos a ver, así que expectante, atento, ni respire. No, respire, porque si no vamos a tener problemas. Pero atento a la clase. El Gehenna o el infierno está en el centro de la tierra, lugar de los muertos, y ahí también hay compartimientos o llamados lugares intermedios. El centro de la tierra es un lugar físico, no es espiritual. No es como a la gente, hay un grupo de religión que dice, no, si el infierno ya lo estamos viviendo aquí, el infierno ya estamos en el infierno aquí en la tierra. No, no lo es. El infierno es un lugar dedicado especialmente para los que nunca quieren recibir a Cristo, que es diferente también al lago de fuego. Mateo capítulo 25, verso 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mire qué interesante aquí. Aquí dice, apartaos de mí, maldito. Está hablando de las personas. Luego dice, al fuego eterno. ¿Preparado para quién? Para el diablo, Satanás, que se lo reprende, y sus ángeles. Entonces aquí no está hablando del infierno, está hablando del lago de fuego. El lago de fuego es lo último. El lago de fuego es el lugar donde ya ahí viene el juicio. Ahí viene el juicio del Padre, el juicio del trono blanco. Analicemos eso, que también es importante, porque quizás muchos no pueden tener mucha claridad, porque a veces se confundan cuando dice que cuando venga Cristo todo ojo le verá. No lo es así. Cuando venga Cristo no todo ojo le verá. Cuando venga Cristo, eso se llama la parusía. ¿Qué es la parusía? La venida de Cristo en secreto. Ahí no todo le verá. ¿Cuándo dice el texto que todo ojo le verá? Cuando venga el Padre en el juicio del trono blanco. Ahí ni llegar. Ahí viene el Padre, viene Cristo, vienen los ángeles y venimos nosotros también, porque ya nosotros pasamos, ya nos fuimos a la boda del Cordero, y eso es lo último. Eso se llama la epifanía. Después voy a dejar un tiempo de pregunta, porque sé que el tema hoy día está de volar un poco cerebro, pero no va a ayudar mucho a entender más la importancia de poder conocer estas cosas. Entonces, no fue para condenar al ser humano el lago de fuego ni el infierno, sino para Satanás, los ángeles caídos, el falso profeta, por ser que se rebeló, el anticristo también, y la muerte, porque la muerte fue el último enemigo en vencer, que está ahí en el infierno del lago de fuego.
que infierno es también un lugar de fuego, de tormento. Pero el fuego eterno es el lago de fuego. No es lo mismo infierno y no es lo mismo lago de fuego. Infierno es un lugar intermedio y el lago de fuego es la muerte eterna. El infierno es un lugar de tormento. Apocalipsis 20, verso 1 dice: vi al gran trono blanco. El trono blanco, lo que mencionaba aquí, es el trono del Padre. Es el juicio del Padre. Y al que estaba sentado en él, Cristo. Delante de él huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Este es el juicio del Padre. Esta es la condenación para que los que no recibieron salvación pasen al lago de fuego. Lo que hablaba anteriormente, que el trono blanco se llama la Epifanía. Epifanía significa y todo ojo le verá. La parusía de Cristo, no todo ojo le verá, porque se llama la venida de Cristo en secreto. Por eso uno estará durmiendo, uno será tomado y otro será dejado. Dos estarán trabajando, uno será tomado y otro será dejado. Eso significa un 50 y un 50%. Otro texto, Apocalipsis 20:12, dice: vi a los muertos grandes y pequeños en pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, hay varios libros, y el cual el libro de la vida, otro libro, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Habla de libro y libros. Nuestro nombre está escrito en un libro y las obras están escritas en otro libro, que es el libro de la memoria o el memorial. Apocalipsis 20, verso 3: y el mar entregó a los muertos que habían en él, y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Aquí es importante también saber de que las personas que murieron, ejemplo, en el mar, o otras personas que murieron quemadas en un incendio, todos esos cuerpos se van a regenerar. Y cuando venga el Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero, los que murieron con Cristo, solo ellos. Los que murieron con Cristo, ejemplo, si una persona, porque hay cristianos que han fallecido también en incendio, otros también fallecieron en el mar, en las aguas, por un accidente o se ahogaron, que Dios sabe por qué hace todas las cosas, pero esos que murieron o quemados o en el mar van a ser regenerados, y si estuvieron en Cristo van a volar primero. Los cuerpos se van a regenerar. Todo cuerpo se va a regenerar. Por eso que las personas, ahí donde a veces me pregunta, pastor, ¿se puede incinerar un cuerpo? Aunque la escritura no menciona nada de eso, que si es malo o no es malo, no menciona eso. Yo tengo una opinión personal mía que si usted quiere lo haga, pero lo ideal es que no lo tenga en la casa, porque esas cenizas van a ser cenizas de muertos, y ahí le va a provocar espectros, fantasmas, sombras, y van a haber espíritus metafísicos. Es mejor esa ceniza o tirarla a un mar o tirarla a otro lado, pero no es bueno tenerla en una casa. Ahora, si alguien hizo esto, cuando venga Cristo, ese cuerpo va a ser regenerado y va a volver a Cristo. Es un tema que es importante también entenderlo. ¿Qué dice Apocalipsis 3:5? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. El creer no significa conocerlo y tener relación con él, sino que nunca haber conocido en la intimidad con él. O sea, lo que está diciendo es que no es solamente creer en el Señor, es realmente tener una intimidad, un encuentro personal con Cristo. Porque los demonios también creen y tiemblan. O sea, creer y temblar no es suficiente. Usted cree en Dios, todos creemos en Dios, casi gran parte del mundo, pero creer no nos salva. Santiago 2:19: tú crees que Dios es uno, bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Mire qué interesante. Por eso creer en Dios, todo el mundo puede creer, todos tienen sus dioses, todos tienen sus creencias, pero creer en Dios nos salva. Los demonios, ellos creen en Dios. Satanás también cree en Dios. Los ángeles caídos también creen en Dios y tiemblan, pero eso no lo hace ser salvos. Avanzo.
Veamos entonces el Gehenna. Recuerde que el Gehenna es el infierno, es el inframundo, o también se le llama el pozo. El inframundo es un lugar de tormento para las personas que nunca aceptaron a Cristo como su Salvador personal. Y existe otra palabra también que quizás usted la ha escuchado, que es el tártaro. Dos cosas, entonces, analicemos el Gehenna. Es el lugar de tormento para todas las personas que murieron sin Cristo. Toda persona que no aceptó a Cristo como su Salvador personal, y aún las que aceptaron pero se rebelaron, fallaron, pecaron, hicieron lo que ellos querían, estaban en la iglesia, estaban en el mundo, hacían lo que se les antojaba, se apartaron, impíos. Toda persona en que no estuvo Cristo en su corazón, ellos se van al lugar del Gehenna. El Gehenna es el infierno. Pero existe la otra palabra que es el tártaro. ¿Quiénes van al tártaro? ¿Qué es el tártaro? El tártaro es un lugar de los espíritus encarcelados. Ahí entran los ángeles, los espíritus, las razas híbridas, las mezclas. Judas 1:6 nos aclara: y los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación o su morada, los ha reservado debajo de oscuridad. ¿Dónde? En prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí están los ángeles caídos. Ellos están en el tártaro, no están en el Gehenna. Recuerde que el infierno hay muchos lugares intermedios, muchos lugares con diferentes cárceles. También aquí en el tártaro están los gigantes que no murieron, lo que menciona también el libro de Job. Los primigenios se retuercen en cárceles de agua, lo menciona Job, lo he enseñado en otra clase también. Entonces ahí están el tártaro, todo lugar para espíritu, para ángeles caídos, para espíritus que se rebelaron, para toda raza híbrida, están ahí en el tártaro, no en el Gehenna. Solo en el Gehenna están las personas. Aquí aclara el texto de 2 de Pedro 2:4 en la versión BJ. Pues si Dios no perdonó a los ángeles caídos, los ángeles que pecaron, sino que principándolos en el abismo tenebroso, ¿de dónde? Del tártaro. Aquí está, esta es la versión que aclara el concepto que le estoy enseñando hoy, que no es lo mismo el Gehenna y no es lo mismo el tártaro. En el Gehenna van todas las personas, los humanos, los que no aceptaron a Cristo. Pero en el tártaro, que está también todo en el abismo, eso está todo en el abismo, el inframundo, el pozo, todo eso está, pero en lugares separados. Hay otro lugar llamado el tártaro, donde ahí están o ángeles caídos o seres híbridos. Esta es una base de la versión BJ que aclara más el concepto de lo que hoy estoy dando a enseñar. Debemos comprender entonces que existe el Gehenna y ahí hay cárceles, pero también está el paraíso o el seno de Abraham, que Dios ha estado en ese lugar, y que nunca ha sido quitado de ahí, como la traducción lo ha tratado de enseñar. Ahora, un irredento es un inicuo, ese se va a la Babilonia espiritual, para que se pueda entender. Es un irredento o el inicuo. El cuerpo vuelve a Dios, el espíritu vuelve a Dios, el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Lo que hablaba anteriormente de Eclesiastés, aquí lo aclara más claro. El cuerpo vuelve a la tierra. El cuerpo vuelve a la tierra, los gusanos, todo eso se descompone. El espíritu, el que vuelve a Dios. Entonces, Eclesiastés 12:7, volverá el polvo a la tierra, como lo era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Entonces el cuerpo va a la tierra, el espíritu va a Dios y el alma se va al Gehenna, que es el lugar de tormento e infierno. Es el infierno. Los que no conocieron a Jesús antes de él venir, ¿cómo serán juzgados? Buena pregunta. Porque muchos también pueden preguntar, pastor, ¿qué pasa con los que antes que llegara Cristo murieron? Porque no conocieron a Cristo. Nunca supieron que venía un Salvador. Nunca escucharon hablar de Jesús. No había Biblia. No existían ni muchas cosas ni nada de eso. ¿Cómo entonces ellos
serán juzgados? Los que no conocieron a Cristo antes de Cristo. ¿Cómo serán juzgados? El texto lo aclara más fácilmente porque ¿cómo son enjuiciados los que murieron antes de venir Cristo? Romanos 2:15 nos aclara esa pregunta. Ya que muestran la obra de la ley escrita, ¿dónde? No en la Biblia, no en algo porque no la conocieron. Muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndole. Lo que quiere decir que ellos, ¿cómo serán enjuiciados? Si no conocieron a Cristo o nunca supieron hablar de Cristo, serán juzgados por sus conciencias. La obra de sus corazones le va a juzgar. La obra de su conciencia o lo va a acusar o lo va a defender. Sabiendo lo bueno, sabiendo lo malo, eso lo va a condenar. Así ellos serán juzgados. El impío es alguien que se apartó. El alma va al Gehenna, cárcel, donde es atormentado por llamas y demonios. Conoció a Jesús, pero llevaba dos vidas. Alguien que no se guardó, no se cuidó, no se santificó, era conocedor, pero nunca entendió. Su cuerpo va a la tierra. Ahora hay grados también de impiedad y su espíritu vuelve a Dios. Depende del grado de maldad que haya cometido. Ese también es atormentado, es acusado. Hebreos 12:23 dice: a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están escritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus los justos hechos ya perfectos. El Señor tiene todo en su tiempo, tiene todo un control en que Él va a juiciar o va a condenar o va a darnos un galardón según lo que hemos hecho, según todo lo que hemos hecho aquí en la tierra. Mateo 5:21. Oíd que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mire qué interesante todo esto, porque nos ayuda a entender lo importante de no juzgarnos, no culpar a alguien. Todos fallamos, todos pecamos. Entonces, ¿qué facultad nos da para enjuiciar o para poder condenar a alguien? No tenemos esa facultad. Dios se encarga de cada uno, no hay que hacerse problema. Y dice que será culpable de juicio, aún el que diga necio a su hermano, o el que diga fatuo a su hermano, o el que diga no vale nada. Aún de toda palabra necia vamos a ser condenados. Ahora, y dice, será llevado ¿dónde? Al concilio. ¿Qué es un concilio? Un lugar de juicio. Mire qué tremendo esto. Y aquí no está diciendo, no, el que peca, el que mata, el que haga está solamente diciendo algo que nosotros no le damos tanta importancia, como hablar mal de alguien, como enjuiciar a alguien, como culpar a alguien. No le damos tanta importancia, pero eso lo puede llevar a un concilio. Un concilio es un juicio. Aún el que llama necio a su hermano, que le llama fatuo, será expuesto al infierno de fuego si no se arrepiente. Por tanto, si traes la ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contigo o contra ti, deja allí tu ofrenda en el altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, todo un tema que nosotros tenemos que tratar de solucionar. Verso 25. Ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que estás con él. En el camino no sea que el adversario te entregue al juez y luego al alguacil. Aquí tenemos entonces un juicio. En ese juicio nos pueden llevar a una corte, a un concilio, una corte. Ahora, no en la corte del trono blanco ni en el trono de Cristo. Ahora, si no enmendamos situaciones, nos llevan a un juicio, a un concilio. En ese concilio, si no nos colocamos
de acuerdo con el adversario, o sea, con el que te ofendió, con el que te hirió, con el que habló mal de ti, si no nos colocamos de acuerdo, entonces nos llevan ante el juez. Y el juez nos lleva ante el alguacil. Y ahí donde vienen los verdugos, si no lo hemos hecho. Es todo un tema, porque para hablar de esto, aquí hay mucho material, pero por tiempo, pero ahí hay que estar a cuenta. De cierto os digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Este es un tema también, porque ¿qué es el cuadrante? Una medida. Es una medida. Depende de esa medida, va a ser tu salvación. Ejemplo, depende del pecado, va a ser tu medida. Porque hay medida que tú a lo mejor alcanzaste a pagar ese cuadrante. Pero si llega Cristo y ese pecado fue tan grande y llegó Cristo y no alcanzaste a pagar ese cuadrante, te pierdes. Lo digo de nuevo. De todo lo que son pecados son por medidas. Hay medidas de pecado. No todo pecado es pecado. Pero hay medidas. No es lo mismo que el que miente, como el que asesina, como la persona que mató a miles. No es lo mismo. El pecado es el mismo, pero los juicios son diferentes. Entonces, si la persona hizo poco pecado y llegó Cristo, alcanzó a pagar ese cuadrante, se salva. Si ese pecado, mucho pecado, y llegó Cristo y no alcanzó a pagar ese cuadrante, se pierde. Más claro, si no se arrepiente. El punto, la moraleja es arrepentirse, con cuadrante, sin cuadrante. El seno de Abraham es un lugar de descanso, de deleite, la tierra de viviente, lugar intermedio. Entonces el impío tiene un lugar que conoció porque no se santificó. Ahí aclara 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos, absolutamente todos vamos a ir al tribunal de Cristo. Para que uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Se fija? Entonces, ¿quiénes van a presentarse ante el trono del juicio de Cristo? Del juicio de Cristo, no del trono blanco del Padre. Ese es para condenación, ahí ni llegar. Pero en el trono de Cristo, ahí nos presentamos todo para hacer, de todo lo que hicimos, sea bueno o malo. Si hicimos lo bueno, igual tenemos que presentarnos ahí. ¿Para qué? Para ser galardoneados. Él nos va a premiar y luego nos vamos a la boda del Cordero. Los que hicieron lo malo no serán premiados, sino que serán devueltos a la gran tribulación. 7 años, 3 años y medio, 3 años y medio. El rico y Lázaro. Aquí es una forma de entender más lo que es los cuerpos. Porque vemos que el rico y Lázaro, todos conocemos esta historia. Ahora, es importante también aclarar que este no es una parábola. Ese es un error también de Cassiodoro Reina Cipriano Valera en 1960, donde dice la parábola del rico y Lázaro. Porque en el rico y Lázaro hay nombres propios. Una parábola no tiene nombres propios, entonces es un error de traducción o error de no entender un poco en los términos. Pero parábola no lo es. Eso significa que es una historia, algo real lo que sucedió. Ahí tenemos nombre de Abraham, nombre propio. Tenemos el nombre de Lázaro, nombre propio. Entonces no tendría que ser una parábola esta historia. Lucas 16:19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura. Nótenlo cómo se vestía. Primero se vestía de púrpura y luego se vestía de lino fino. Y cada día hacía banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lugar lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los pobres venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado con los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, ¿quién? El rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces aquí tenemos el alma. Aquí el rico no está en el espíritu. Recuerde que Eclesiastés 12:7, el espíritu volvió a Dios. El cuerpo se va al polvo nacemos y al polvo volveremos, se lo comen los gusanos, se desintegró.
¿Quién está aquí entonces? El alma. Porque el espíritu, el cuerpo y el alma, los tres tienen cuerpos. Entonces el cuerpo que está en el infierno, en tormento, es el alma. Por eso es que el enemigo, ¿qué es lo que pide a los satanistas? El alma. ¿Qué pide de los niños? El alma. ¿Qué quiere de ti? Tu alma. Alma mía, alaba a Jehová. Cuando le hablaba siempre, el alma es lo más importante. Guarda tu alma. Entonces, ahí estaba que murió el mendigo Lázaro y fue llevado por los ángeles. Si fue llevado por los ángeles, porque hizo lo correcto en el sentido de que él aún entendía el reino, hacía las cosas bien, pero también murió el rico. Y el rico no fue llevado por ángeles, sino fue llevado por demonios. ¿Dónde? Al infierno, al Gehenna. Y él en ese lugar de los Hades, el Seol, el lugar de tormento, alzó los ojos y miró hacia arriba, y estando en tormento vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Proverbios 31, verso 22, se hace mantos para sí y su ropa está de lino fino de púrpura. Recuerde que cómo estaba vestido el rico, y dice, y tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo delante de ti, porque mejor te entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado, ¿dónde? En el fuego eterno. Ahora, nosotros tenemos que vestirnos de lino fino y púrpura. Los dos son buenos. Y usted dirá, entonces, pastor, ¿por qué el rico se perdió si estaba vestido de lino de púrpura? Si él estaba vestido de púrpura, igual se perdió, porque púrpura significa lo honor y la riqueza. Tenía cambiadas las prioridades, porque la escritura nos habla que nosotros tenemos que vestirnos de lino fino primero, y luego púrpura. Púrpura es la riqueza, las honras, pero el rico le daba mucha prioridad a la púrpura, le daba prioridad a la riqueza, amó más la riqueza que el lino fino, que es la santificación. El sacerdote se vestía de lino fino y de púrpura. Lino fino, que significa que era la santidad en todo aspecto. Y menciona aquí Lucas 16, había un hombre rico vestido de ropa fina y elegante, lo que dice la versión Dios habla hoy. Entonces un día murió el rico, el Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, pero también murió el rico y fue llevado al lugar de tormento. Y mire lo que sucede ahí. Entonces gritó: Padre Abraham, ten lástima de mí, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua. Aún él estaba mandando lo que hacía en la tierra. Él mandaba a la gente: ven para acá, esto. Aún cuando vio a Lázaro, dice: Abraham, envía a Lázaro. Aún estaba dando órdenes. Y ahí estaba en sufrimiento. Y le dice: porque estoy sufriendo aquí en este fuego. Y mire lo que dice: estoy en una llama, dice. Y Abraham le contestó: hijo. Y mire qué importante eso, porque lo reconoció como hijo. Él era hijo, pero aún se perdió. Mire qué importante todo esto, porque aún siendo hijo se apartó. Aún siendo hijo se perdió. Y aquí Abraham le dice: hijo, acuérdate, o sea, ten memoria, que en tu vida recibiste tu parte de bienes, pero Lázaro recibió parte de males. El alma tiene memoria. Él dice: tengo familiares, tengo hermanos, tengo 5 hermanos, déjame, o envía a alguien, envía a Lázaro, envía a cualquier persona, envía a alguien para que no vengan a este lugar donde yo estoy. El alma tiene memoria. Ahora él recibe aquí el consuelo. El alma tiene sentidos. El cuerpo y el rico de Lázaro en el alma tiene memoria. Reconoció a Lázaro. Cuando lo vio, lo reconoció. Tiene memoria. Reconoció que tenía hermanos. En el inframundo existen lugares intermedios. Hades o tormento, lo que veíamos anteriormente. Entonces él dando voz y dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro
Y ahí estaba pidiendo misericordia, que algo que nunca él había sembrado. Ten misericordia, decía. ¿Y él sembró misericordia? Le decía a Abraham, ten misericordia. No podemos pedir misericordia si no hacemos misericordia. No podemos pedir misericordia si no hacemos misericordia. ¿Con quién? Con el prójimo. ¿Con quién? Con el que habla mal de ti. ¿Con quién? Con el que te odia. Y aún más, contra tu enemigo. Si no tenemos misericordia, ¿cómo podemos pedir misericordia? Verso 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en la vida. Y ahí empieza nuevamente la historia. Qué importante reconocer al Señor. Ahora le dice Lucas 16, 26, además de todo esto, le dice Abraham, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de esta manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces ahí le dice que Abraham, que hay una gran cima. Cima, ejemplo, este es el monte Everest. Cima, hay una gran cima. Cima con S es hacia arriba. En el original hebreo no aparece cima con S, aparece cima con C. Cima con S es hacia arriba. Oh, el monte Everest, oh, el gran cañón, oh, el monte gigante. Cima con S es hacia arriba. Pero aquí le dice a Abraham, hay una gran cima, o sea, una gran cima hacia abajo, porque el infierno estaba hacia abajo y arriba en otro lugar más alto, ahí estaba el paraíso. Esas son las diferencias también, importante saberla. Cima es hacia arriba. La Pechita dice, aparte de todo esto, hay colocado entre nosotros y ustedes un gran abismo. Lo que hablaba anteriormente, infierno, abismo. Un abismo no es hacia arriba, un abismo es hacia abajo. Una gran cima es hacia abajo, no es hacia arriba. K2. Pero esto no es todo. Entre tú y nosotros, una profundidad hendidura. La hendidura no es hacia arriba, la hendidura es hacia abajo. Y una profunda hendidura. Lo que está diciendo, lo mismo que hablaba Valera, que es cima con S, pero no es con S, es con C. Un gran abismo hacia abajo. Una profundidad, una hendidura que es hacia abajo y es con C. Cima con C. Y le dice, ninguno puede cruzar ni de allá para acá, porque eso ya se llamaría ya necromancia o micromancia, que es comunicación con los muertos que lo hacen los adivinos. Avanzamos. Entonces Abraham dijo a Moisés y a los profetas óiganlo, lo que dice Abraham en Lucas 16, 29. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si fuere a ellos y entre los muertos no se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán, aunque se levanten los muertos. Si no creen a los profetas, ¿creerán a alguien del mismo infierno? El cuerpo son diferentes tipos de cuerpos que nosotros tenemos. Primero de Corintios 15, 38, pero Dios le da cuerpo como Él quiso a cada semilla su propio cuerpo. Mire que las semillas también tienen su cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino una es la de los hombres, una de las bestias, la otra de las aves y la otra de los peces. Eso quiere decir que hay un cuerpo que tienen los hombres, un cuerpo que tienen las bestias, los animales, otro cuerpo que tienen las aves y otro cuerpo que tienen los peces. Todos tienen cuerpos. Hay muchísimos, o hay asimismo varios cuerpos: cuerpo celestial, cuerpos terrestres, cuerpo celestial, y son muy diferentes. Analicémoslo eso para poder entender un poco. El cuerpo se va al polvo, cuerpo. Cuando venga Cristo nos dará un cuerpo nuevo, incorruptible, de gloria. Todo esto nos da entonces a entender que hay diferentes cuerpos que lo vamos a estar analizando también. Así que manténgase en esta enseñanza que está muy profunda, y voy a dar después un tiempito para si hay preguntas,
relacionado a este tema, porque este tema es bueno también aprenderlo. Entonces, 1 Corintios 15, 42, así que también la resurrección de los muertos se siembra un cuerpo corruptible. Se resucita un cuerpo incorruptible. El cuerpo es corruptible, perecedero, pero cuando resucita, los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso va a ser un cuerpo incorruptible de gloria. El cuerpo tiene un trato de parte de Dios con los santos. 1 Corintios 15, 43. Si siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Jesús tomó un cuerpo de humillación, un cuerpo inmolado que es masacrado. 40 días tuvo Jesús después de la resurrección. Manténgase bien en esta enseñanza, porque vamos a ver qué día realmente resucitó Cristo. Unos dicen que el viernes, otros dicen que el sábado. Vamos a ver cuántos días tuvo y qué día entonces murió. Jesús estuvo entonces en un cuerpo espiritual que fue traspasado a muerte. Pero mire qué interesante, que Jesús tuvo en un cuerpo espiritual, por eso traspasó paredes. Y también tuvo un cuerpo humano que tuvo hambre. Y también pasó un cuerpo glorificado cuando subió al Padre. Diferentes tipos de cuerpo. Cuerpo de humillación este cuerpo. Lucas 24, 39. Mirad mis manos, mirad mis pies, palpad, ved que el espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo vengo. Y él, diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y no creyéndole aún ellos de gozo, se maravillaban, y le dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? ¿Se fija como aquí está en un cuerpo de humillación humano? Porque anteriormente, cuando él resucita y va a la mujer y le dice: no me toque, porque aún no ha descendido al Padre, estaba en cuerpo espiritual, no podía ser tocado, ahí no podía ser tocado. Pero luego Jesús, cuando estaban todos los discípulos con miedo en aquel lugar, estaban, porque era tiempo de persecución, estaban todos escondidos con miedo, y aparece Jesús, ni siquiera tocó la puerta. Yo me imagino la cara de susto que pondrían cuando Jesús se aparece en medio de ellos. Ni Jesús siquiera tocó la puerta, más miedos quedaron, más asustados quedaron. Bueno, aparece Jesús, traspasó las paredes, ahí cambió de cuerpo, en cuerpo espiritual. Y después de ese diálogo, le dice: mirad mis pies y mis manos, palpad. Ahora le está diciendo: toquen. Ahí donde aparece también, donde le habla a sus discípulos que puedan palparlo, que puedan tocar. Y aparece Tomás. Y Tomás le dice: tócame, mira. Entonces ahí permitió que lo tocara. Y en más dijo, el verso 41, ¿tenéis algo de comer? Ahí le dio hambre a Jesús. Entonces ellos le prepararon parte de un pez asado y un panal de miel. Se fija cómo cambiaron los diferentes cuerpos, de espiritual, celestial, a un cuerpo, después un cuerpo de humillación. Después este cuerpo tuvo hambre y Jesús le dieron de comer, pero anteriormente él dijo: no me toque. Espero lo puedan entender. Vayan anotando sus preguntas también, ya queda poco. Cuerpo espiritual. Juan 20, 17. Jesús le dijo: no me toque. Aquí está la base bíblica. Porque no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí todavía no era posible tocarlo. Pero Juan 20, 19 dice: y como fue tarde aquel día, el primer día de la semana, y estando la puerta cerrada, a los discípulos juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso en medio de ellos. Qué importante es saber de que todo esto nos ayuda mucho a entender que al nosotros tener la posesión de lo que hoy estamos dando a conocer, nos ya ayuda mucho en que podemos nosotros saber la importancia de los diferentes cuerpos que nosotros tenemos. Entonces, aquí un cuerpo espiritual, después un cuerpo
de humillación. Estos son los diferentes cuerpos. Cuerpo de humillación, un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual y un cuerpo glorificado. Son 4 tipos de cuerpos más o menos que una persona puede tener. Si usted no entiende alguno de los cuerpos, después vamos a las preguntas. Aquí hay muchos temas. Sé que es un tema muy profundo. Estoy tratando de hacerlo más claro. Y todo lo que estoy diciendo lo estoy hablando con base bíblica para que usted vaya mucho mejor a entender esta enseñanza de hoy. Cuerpo de humillación, cuerpo celestial, cuerpo espiritual y cuerpo glorificado. Todos estos cuerpos son diferentes. Y todos estos cuerpos nosotros los vamos a tener. Aleluya. Los decapitados. ¿Quiénes son los decapitados? Apocalipsis 20, verso 4, la resurrección de los decapitados. Y vi tronos y sentados en ellos recibieron la facultad de ser juzgados. Y vi a las almas de los decapitados, por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y volvieron reinando con Cristo 1000 años. Estos fueron los decapitados. Estos fueron los que se quedaron en la gran tribulación, porque ya la boda del Cordero se realizaron. Mientras se está realizando la boda del Cordero, aquí está la gran tribulación. Esto dice ahí claramente los que no adoraron a la bestia, ni a su imagen, y no recibieron la marca en su frente y en sus manos. O sea, aquí está hablando, ¿quiénes van a ser los decapitados? Los que estuvieron en la gran tribulación, pero no se dejaron marcar, pero van a morir. Pero no solamente van a colocar la cabecita, van a tener que sufrir todo lo que, y lo he enseñado también en otra clase, que hay de tormento, hay de juicio, las copas, la cira, el granizo, el terremoto nunca antes visto, las plagas, los 4 jinetes del Apocalipsis. Llega un tiempo en que la muerte no va a existir, las plagas, los 4 ángeles más perversos que van a ser desatados, van a matar a una tercera parte de la humanidad. El agua se va a convertir en sangre. La bestia va a querer que se marquen, va a perseguirlos. Hermanos, va a ser algo que impresionante, que algunos quizás ni tienen entendimiento cuando dicen, bueno, si no me voy a la primera, me voy a la segunda. Lo ven así como que van a colocar solamente la cabecita y listo. No, va a ser muy difícil, tormento. El impío, entonces, ya vimos, por los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años hasta la resurrección. Los ministros seguirán cumpliendo la función. Ellos no descansan. Abraham, Moisés, Elías como ministros nunca descansaron. Siempre cumplen función. Lo enseñé en otras clases también, en que los ministros no son la novia. Los ministros no son la novia. ¿Quiénes son los ministros? Los que vigilan. Ahí tenemos el caso de las 10 vírgenes, en que 5 eran sensatas, 5 prudentes, pero todas cabeceonearon, dice. O sea, todas se quedaron dormidas. Aún con aceite se quedaron dormidas. Pero a la medianoche se escuchó una voz. Y dijo esa voz, ahí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Quién habló? El ministro. Porque el ministro no es novia. El ministro es el que vela, el que cuida. Por eso el ministro tiene que cuidar, velar por la iglesia. Wow. El Tártaro, entonces, están ahí atados los demonios más malos, entidades encerradas, son prisiones, pero en el Gehenna están las cárceles o el infierno. Efesios 4:8 dice, por tanto, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva la hueste o la cautividad y dio dones a los hombres, y habiendo despojado los principados, los poderes y autoridades, de ellos hizo un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Tomó lugar el Señor de la llave del Hades y de la muerte. Quiere decir que los exhibió. Luego los trajo de vuelta. Eso quiere decir, los exhibió. Efesios 4:8, los exhibió y los trajo de vuelta. Es otro tema. Es otro tema ahí. No sé si decirlo. Por tiempo. Porque muchos de nosotros tenemos pensado en que todo el que muere con Cristo, todo el que muere con Cristo está en los cielos. ¿Será así que están en los cielos? Pero los hice enseñarlo, hermanos amados, porque por tiempo, porque ya me está pillando el tiempo, no sé cuántas láminas me quedan. Pero le voy a decir lo siguiente.
Dice claramente el texto de Efesios 4:8 que los exhibió, los mostró, pero volvieron a su lugar. Ahí donde la gente se confunde con el texto que ascendió, subiendo, llevó a cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Ahí donde se toma que el Señor tomó el paraíso, se lo llevó al cielo. Escuchen, lo digo de nuevo. De ese texto de Efesios 4:8 se enseña que el Señor tomó el paraíso donde estaba Abraham y se llevó todos los muertos en Cristo al cielo. ¿Ok? Eso es lo que se enseña, pero no lo es. Porque Efesios no aclara esto. Efesios 4:8 y Colosenses 2:15, despojando a los principados, las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los mostró, los exhibió, pero los devolvió. Wow. Los mostró, los exhibió, pero los devolvió. Entonces, supongamos que todo el que muere ahora en Cristo está en el cielo. ¿Ok? Está en el cielo. Sígueme la idea, colócame atención. El que muere con Cristo entonces se va al cielo, o sea, hasta arriba. Pero ¿qué dice la Escritura? Que cuando venga Cristo, los muertos en Cristo se levantarán. ¿Y a dónde se juntarán? En las nubes. Y de ahí se irán a las bodas del Cordero. Entonces, si los muertos se van a levantar primero, si los muertos ya están arriba, ¿cómo van a subir más arriba? Así se entiende la idea o la lógica. Por eso que dice, los muertos se levantarán, resucitarán y se encontrarán con Cristo en las nubes. Y luego nosotros, los que estemos en vida, también haremos lo mismo. Pero si ya los que mueren en Cristo ya están arriba, ¿cómo van a subir más arriba? Entonces tendría que decir que los muertos en Cristo van a bajar. Y luego nosotros los en vida vamos a subir. Pero no dice eso. ¿Se fija que es solamente lógica? Yo lo entiendo muy bien. Pero no sé si usted lo entiende bien. Avanzo. De ahí si quiere hablamos esto. Tártaro. Cárceles de seres revelados. Se revelaron, estos son los que están en las cárceles, que son los espíritus irredentos. Este es el Tártaro. Los ángeles caídos y todos los que no hicieron la voluntad de Dios, que lo menciona Judas capítulo 1, verso 6. Los que abandonaron su propia morada, los tiene en lugar en cárceles eternas para el día del juicio. Proverbios 31, verso 22 dice, él hace mantos para sí, ropa de lino fino y de púrpura. Es lo que nosotros hablamos anteriormente, que el rico tenía cambiadas las prioridades por la púrpura y luego por el lino fino. Los grupos de salvo, Juan 3, Jesús y Nicodemo, hay que nacer para ver. Los que ven, los que entran, los que heredan y los ministros. El alma no puede pasar sola por el abismo. Por eso que cuando muere el Lázaro, lo llevan los ángeles. Lo digo de nuevo. Toda persona que muere en Cristo no pueden pasar porque pasan por el abismo. Y mire qué importante, porque el rico, recuerde que estaba en el centro de la tierra, y me falta todavía eso. ¿Cuántos kilómetros hay al centro de la tierra? Entonces, fue llevado por ángeles porque no pueden pasar, porque hay un lugar que tienen que pasar por el lugar, cerca del lugar de los abismos. El alma no puede irse sola, necesita la guía, por eso vienen los ángeles. ¿Quién gobierna el inframundo? Ahí está el Abadón o el Apolión, que es el rey del abismo. La versión LBLA de Apocalipsis 9:11 tienen por ellos al rey del abismo. En el infierno, en todo ese lugar del inframundo, está el Abadón o el Apolión, que significa el destructor. Él es el rey del abismo. Satanás controla todo eso, pero no está en todo lugar. ¿Quién está en el inframundo? El Abadón, el Apolión, que es el destructor. Ese es el que está a cargo del infierno y del Tártaro. Ahora veamos también qué día resucitó Jesús, porque también a veces se entiende mal este texto, pero estamos hoy para aprender. Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del pez, ¿cuánto? 3 días. ¿Con qué? Con sus 3 noches. Entonces fueron 3 días de sol y 3 noches de luna. Esto es importante que lo entienda para así entender cuántos días estuvo Jesús muerto. 3 días de sol y 3 días de noche, 3 días de luna.
así como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días con sus 3 noches, así dijo Jesús, así estaré yo en el centro de la tierra. Ahora, verso 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días con sus 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días con sus 3 noches. El corazón, entonces, el corazón de la tierra es el centro de la tierra, que lo voy a mostrar ya pronto. Entonces, analicemos esto. Son 3 días de sol y 3 noches de luna. El día tiene 24 horas. En 3 días entonces serían 72 horas. ¿Ok? ¿Lo digo o no? Un día tiene 24 horas. Y si son 3 días, como dijo Jesús que iba a estar, él estuvo entonces 72 horas. Resucitó, entonces lo tenemos claro, el día domingo, que es el primer día de la semana. Lo menciona Lucas 24:1, porque algunos dicen, no, si resucitó el sábado. Veamos lo que dice la Escritura. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, o sea, el domingo temprano, trayendo la especie aromática y había preparado alguna de estas mujeres con ella. Y usted dirá, pero ahí no dice sábado. Bueno, vámonos a la versión BLS. El domingo, al amanecer, ahí aclara. Amén. Esto es importante, le estoy colocando Biblia. ¿Por qué? Porque hay gente que enseña que Jesús, porque hay tipos de judíos que enseñan que resucitó Jesús el día sábado. Cuidado con él, no todo el que sea judío es de Dios. Hay algunos que son judíos, por eso algunos no lo entienden. Aleluya. Y estos judíos están enseñando que él resucitó al sábado. Y como usted dice, este judío sabe todo y le cree. No crea todo. Biblia. Entonces aquí le muestro la versión que el Señor resucitó el día domingo. Sigamos. Viernes. Hay 24 horas, porque algunos dicen que murió, que estuvo el viernes. Viernes, el sábado, serían otras 24 horas, que ahí tenían 48 horas. Viernes y sábado resucitó el domingo temprano en la mañana, así que no se alcanza a tocar ese día como 24 horas, porque de muy de mañana dice, y incluso dice del sábado en la madrugada estaba oscuro. O sea, no se alcanza a completar el sábado. Entonces, los que dicen que murió el viernes, del viernes a 24 horas. Del día al sábado tenemos 24 horas, entonces tenemos 48 horas. Entonces nos está faltando horas. ¿Cómo entendemos eso entonces? Y el domingo, ahí tendríamos lo siguiente. Jesús resucitó en la madrugada del domingo para completar las 72 horas, pero de viernes, sábado no hay 72 horas, hay 48 horas. Entonces la lógica sería que Jesús murió el miércoles. Escuche, murió el miércoles 3 de la tarde. Desde el miércoles 3 de la tarde comienza jueves 24 horas, viernes 24 horas, sábado las 24 horas y ahí se cumplen las 72 horas. Rumelo. Y esto no es revelación. Esto es matemática. Esto es contar. Sencillo. Amén. Ya estoy terminando. Aquí tenemos entonces más o menos el calendario. Miércoles muere Jesucristo, fue sepultado y comienza jueves, viernes, sábado y el domingo la visita al sepulcro, que ahí se cumplen 24, en total 72 horas. Desde la tarde, esto es importante. Entonces, 3 días con sus 3 noches, dice que estará el Señor en el corazón de la tierra. Aquí coloca atención, ya esto es lo último. Pero analicemos cuánto es el centro de la tierra. Así como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días con sus 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. El corazón de la tierra es el centro de la tierra. El centro de la tierra. El corazón de la tierra es el cerebro, es el centro de la tierra. Ese es el corazón, el centro de la tierra. El núcleo de la tierra.
Dentro de la Tierra tenemos la corteza, tenemos varias cosas importantes. Tenemos un manto superior, tenemos la zona de transición, el manto inferior, el núcleo interno y los sólidos. Todo eso tenemos alrededor de 6.371 kilómetros. Lo que está diciendo entonces, en total, para poder llegar al núcleo, al centro de la Tierra, son 5.150 y tantos kilómetros para poder llegar a lo que es el centro de la Tierra. 5.000. Imagínate, hablamos de kilómetros. 5.150 y tantos kilómetros para llegar hacia el centro de la Tierra o el núcleo. Lo máximo que se ha excavado en la Tierra ha sido el 24 de mayo de 1970. Un grupo de científicos de Siberia dirigidos por el doctor Aksakov habían hallado una cavidad en el seno de la corteza terrestre tras abrir un agujero de 14,4 kilómetros y medio de profundidad. Este es el máximo que se ha excavado. Recuerde, para llegar al centro son 5.000. Y aquí se llegó a 14,4 kilómetros. Poco. Entonces, aunque era lo máximo que se ha excavado en la Tierra, lo máximo que se ha excavado es 14,4 kilómetros. Aquí tenemos al doctor Aksakov de la Unión Soviética. La gran mayoría eran ateos. Miren cómo Dios se mostró aquí, y ahí voy a mostrar también los que se mencionan, los gritos del infierno que le llaman ellos también. Y esto se mostró a un lugar comunista. Así hace Dios, para mostrar su gloria y su poder a los incrédulos. Los geólogos estaban pasmados después de perforar varios kilómetros de la superficie terrestre. Cuando la broca empezó a girar enloquecida, solo hay una explicación. Decían ellos que en el centro de la Tierra había un hueco, o ellos encontraron una abertura, los que estaban hablando ellos, decían ellos. Y el doctor Aksakov, a sorpresa de ese, que al medir la temperatura en aquel lugar de Siberia, los cálculos indicaban temperaturas que alcanzaban a los 1.000 grados centígrados. El doctor Aksakov y muchos más de los que estaban ahí estudiando, todos quedaron muy admirados por tanta temperatura. Por eso le llamaban los infiernos, que eso era parte solamente, porque ellos habían excavado 14 kilómetros nada más, y hablamos que el centro está a 5.000, pero todo fue esto para Dios mostrar su gloria, nada más. Este proyecto duró más de 20 años. Ellos querían demostrar la potencia al máximo de que ellos podían llegar, pero se encontraron con otra potencia que los sorprendió. Esta situación dio mucho que hablar, porque comenzaron ahí algo a suceder. En el último descubrimiento fue más impactante para nuestros oídos, relata el diario. Tanto que los científicos están asustados de seguir con el proyecto. Intentamos escuchar los movimientos de la Tierra a determinados intervalos con la ayuda de micrófonos supersensibles que bajamos por el agujero. Lo que oímos convirtió en aquellos científicos de mentalidad lógica y ruinas temblorosas, y a veces era un sonido débil, pero agudo. Creíamos que provenía de nuestro propio equipo, explicó el doctor Aksakov. Pero después de hacer algunos ajustes reconocimos que venían del interior de la Tierra. Apenas podíamos creer lo que oíamos. Era una voz humana, gritando de dolor. Aunque solo era diferenciable, se oían de fondo miles de ellas, tal vez millones, como almas en pena. Es lo que él relata en este diario. Tras este aterrador descubrimiento, casi la mitad de los científicos abandonaron el proyecto de puro pánico. El proyecto de Siberia. Esto es lo que sucedió en ese año, 1970, 24 de mayo de 1970, donde algo impresionante sucedió cuando ellos estaban excavando. Y la broca queda en el aire, y ellos pensaban que pueden haber sido ríos subterráneos, y se encuentran con estos gritos que lo vamos a mostrar ahora, y ahí terminamos la clase.
Esto está diciendo que Dios permite algo para demostrar solamente su gloria y su poder. Que la gloria de Dios se demuestra. Mire qué interesante también, porque Dios mostró su gloria en un país que no creían en Dios, en un país comunista. ¿Por qué Dios lo hace? Para mostrar su poder. Ahí donde aplica que donde aumentó la maldad, la gracia de Dios sobreabundó. Y aquí la gracia de Dios solamente sobreabundó. Le voy a mostrar rápidamente los gritos del infierno. Quiero que escuchen atentos en lo que sucedió cuando hicieron las grabaciones. Y esto fue lo que se grabó y lo que escucharon estos científicos, que al final ese trabajo que estaban haciendo tuvieron que dejarlo por miedo, y ahí se cerró el pozo de Kola en Siberia. Es importante saber que Dios en su misericordia permite situaciones solo para demostrar su gloria y su poder. Pero lo importante es que el Señor siempre se glorifica, y eso es lo que pasó, lo que sucedió. Creo que a veces Dios permite situaciones para que el hombre entienda, porque el hombre quería llegar a que sean reconocidos este país por la cantidad de pozos que iban a hacer. Pero Dios, en su misericordia, Él tiene el control de todo. Y eso que se escucha allí, la verdad que es como estremecedor, porque hay otra grabación también que después de esta, pero quise colocar solamente esta, donde son miles y miles de voces que se escuchan de gritos, de dolor, y siendo todas estas almas que están ahí atormentadas en el infierno. Y esto es en el centro de la tierra. Todo esto es la enseñanza, el inframundo. Hablamos mucho tema hoy relacionado a esta enseñanza, porque es importante saber cuáles son las partes que nosotros tenemos que entender del inframundo, del Gehenna. Hablamos sobre espíritu, el irredento, el impío, el que no conoce de Cristo, qué pasa, dónde van, a los lugares intermedios. Muchos temas hoy enseñamos relacionado a lo que es importante conocer, porque igual necesitamos conocer para poder también enseñar y saber todo lo que sucede en un mundo real y en un mundo espiritual, porque el infierno es real. Hoy el tema, el inframundo, las cárceles que sucede con el espíritu, con el alma y con el cuerpo, el inframundo.